quedaste sin ingresar a la universidad pública y no tienes dinero para la privada? El colectivo Grupo Constructor Social te invita a participar en los cursos y capacitaciones y próximamente obtén el título de Tecnólogo en Desarrollo y Ejecución en Proyectos, avalados por una universidad del extranjero. Afíliate y sé uno de nuestros beneficiarios. Contactos al 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y expónlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más de Grupo Constructor Social. Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo de drogas y alcohol y muchos vicios en las que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todo tipo de vicios y adicciones que consume a nuestra sociedad. Un producto más del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Bienvenidos a nuestro programa radial Hablando de Adicciones. Es un programa más del Grupo Constructor Social. Quien les habla, Edwin Guerrero, que estaré tras los controles. Muy buenas noches a todos, gracias por seguirnos noche a noche. En este día estará conduciendo el programa Osiris Erazo. Osiris, sigue por favor, el programa es tuyo. Gracias, Edwin, muy buenas noches a todas las personas que nos están mirando hoy. Bueno, estamos en el programa Hablando de Adicciones. Es un emprendimiento, digamos, y una parte del colectivo Grupo Constructor Social. Mi nombre, Osiris, y tengo el gusto de presentar esta noche a mi estimada Marcia Cordero, quien nos estará más o menos hablando sobre los factores causas de adicción a drogas y alcohol. Factores, causa de adicción a drogas y alcohol. Recuerden, amigos, seguirnos todas las noches, de lunes a sábado, a las 19:30, por su canal online del colectivo Grupo Constructor Social. Marcia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, soy Marcia Cordero. Gracias por la invitación siempre al colectivo, al programa Hablando de Adicciones. En verdad, el tema de hoy me voy a referir a las causales de adicción y alcoholismo. Son importantes porque siempre para un comportamiento o para ciertas actitudes tiene que haber una causa. No es porque simplemente las personas actuamos, pensamos y sentimos porque sí. Dentro de las causales son muy importantes el factor individual, el factor familiar, el factor escolar, factor comunal o de barrio y el factor social. Dentro de esto del factor individual podemos tener, por ejemplo, la baja autoestima, las bajas aspiraciones que tienen los chicos y los problemas psicológicos que esto acarrea cierto comportamiento
de estos causales. También vamos a indicar un poquito la cuestión de los factores de familia. Generalmente se dice pues que la desorganización de las familias, el no dar un buen ejemplo de los progenitores, eso trae mucho conflicto a las personas y en especial a los niños. Cuando hay también problemas muy graves económicos, ¿no? Los chicos comienzan a percibir que la vida no tiene sentido, que ellos no van a poder superarse, no tienen lo necesario que generalmente una persona, un muchacho, un niño necesita para su crecimiento. Dentro de eso también son las familias que tienen comportamientos delincuenciales y adictivos también. Hay muchas familias que tienen adicciones y por ende los niños, las criaturas, comienzan a crecer y a percibir que ese tipo de vida es normal, de los cuales pues nacen de ahí los nuevos adictos al alcohol o a las drogas. También la parte emocional, la indiferencia que tienen los padres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir no tengo tiempo, estoy cansado, espérate, no me molestes, o tanto que molestas, y expresiones de ese tipo que obviamente pueden hacer mucho daño a las personas. La falta de las consistencias de reprensión o de castigo se ve en este tipo de familias o en muchas, que los padres no son consistentes en su actuar y en su palabra, digamos así. Por ejemplo, siempre estamos con las amenazas, ¿no? Estamos con las amenazas, ya te voy a hacer esto, ya te voy a quitar esto, y nunca se cumple. Entonces somos débiles ante las situaciones de tener carácter para poder reprender. Entonces, ahí nos coge la pena, nos comenzamos a decir pobrecito, y se sabe que la pena y la palabra pobrecito no ha tenido ningún efecto positivo dentro de las familias. Y también algo que a veces nunca o nunca se da es las palabras de recompensa, ¿no? Cuando los niños son buenos estudiantes, tienen un buen comportamiento, son cariñosos, nunca se nos ocurre decir, bueno, eres grandioso, eres inteligente, vas a ser una excelente persona en la vida, vas a ser un buen estudiante. Y parece que esa parte nosotros los adultos le tomamos como que, bueno, pues es una obligación nada más, ¿no? De que el niño tiene que estudiar y es lo único que tiene que hacer y punto. Entonces, no es tan así, porque las personas crecemos escuchando cosas positivas. Siempre el ser humano necesita de una persona que esté siempre apoyando las cosas positivas, pero generalmente eso no se nos ocurre mucho. Y por ejemplo, en la cuestión que ahora se ve muchísimo es en el factor escolar, ¿no? Es la ineficiencia de la educación, que justamente se han preocupado solamente de la parte intelectual y de la parte, digamos, conducta y de números, ¿no? Las personas los niños en la escuela se transforman en solamente, si eres un niño malcriado, entonces comienzas a tener el rechazo, pero las personas, los adultos, la docencia, no se preocupa en educar de una manera diferente, que es la parte emocional de los seres humanos,
que deben aprender y todos debemos aprender, y no se diga más la parte docente o los docentes, porque los niños pasan la mitad de un mundo de horas en la escuela, y tanto se dice así que es el segundo hogar, así he oído yo toda la vida, ¿no? Que pasan la mayoría de tiempo en sus escuelas, porque al llegar a casa su papá no está, su mamá está trabajando, y no se ha hecho ni en la escuela y mucho menos en el hogar. Entonces, esto es un factor muy importante para que el niño comience a tener un cierto desequilibrio emocional. Cuando el desequilibrio emocional está primero, entonces va a la parte mental del pensamiento, ¿no? Primero el niño siente y luego comienza a maquinar y a pensar cómo salgo de este problema, cómo salgo de esta infelicidad que tengo en mi casa para primero, que el niño comience, y después, encima que de este problema, cómo salgo de esta infelicidad que tengo en mí. Tengo en la escuela. Entonces, esas son las cosas que más marcan en la parte, en las causas que posiblemente va a tener un niño y un adolescente en su juventud, para poder a lo mejor tener algún tipo de adicción al alcohol y a drogas. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Estamos hablando sobre los factores, ¿no? Y tú mencionaste hasta ahora 3 factores, que el primero es individual, el segundo es el factor familiar, el tercero es factor escolar. ¿Hay más factores fuera de esto? Sí, el factor comunal o de barrio. Por ejemplo, en todos los barrios hay los niños que están pues jugando en las calles, ¿no es cierto? En los parques, las primeras amistades que las personas y los niños tenemos son justamente la gente que está más cercana, que es la del barrio. Entonces, lamentablemente, siempre nos vamos a encontrar con personas, con niños más grandes que no están de acuerdo a las edades de nuestros hijos, y que generalmente esto, el tener contacto con gente más grande que tiene un poco más de conocimiento de ciertas cosas, eso es un problema bien complejo, porque los niños siempre van a acudir a una persona un poco más adulta, donde va a poder conseguir las cosas que no consigue en su casa. Entonces, ahí se da justamente el problema de las afinidades, ¿no? De las afinidades de los niños. Pero muchas veces esas afinidades no son las correctas. Entonces, es muy peligroso, siempre hay que estar pendiente de nuestros niños, ¿no? Siempre se aconseja, y es muy ventajoso, hacer que los amigos de nuestros hijos vayan a la casa, para nosotros poder tener el conocimiento de qué círculo está rodeado mi hijo, quiénes son las personas que acompañan a jugar fútbol, que van al parque, que juegan en las bicicletas y todo eso, ¿no? Porque ahí se dan los primeros cambios de las personas, porque comienzan justamente a aprender malos comportamientos, comienzan a escuchar: no hagas caso a tu mamá, no pasa nada, quédate una hora más, entonces un tiempo más, y esa manera de pensar no es la correcta. Y también el factor social. Factor... Marcia, me gustaría que el factor social me lo comentes después de que vengamos de una pausa comercial, por favor. Perfecto. Vamos a una pausa entonces. Sí, pero antes de irnos a una pausa, les voy a informar que el colectivo Grupo Constructor Social tiene la programación de lunes a sábado. El lunes hablamos de salud, el martes Yacuntur, turismo y deporte, el miércoles construyendo emprendimientos, el jueves visitando tu barrio, el viernes, como hoy, hablando de salud, hablando de adicciones. Y el día sábado está
cultura con altura. También vamos a agradecer, como siempre, las radios que nos retransmiten. Radios Voces Milano en Italia, Radio Ayahuasca Internacional en España, Radio Son de Oriente de Ecuador y Radio Poder Tropical de nuestro lindo Ecuador. Una pausa y ya volvemos. Colectivo Grupo Constructor Social llega al convenio con el Hospital del Día Misión Milagros para descuentos en consultas oftalmológicas, optometrías, operaciones de catarata, tirigio, tumores oculares, cirugía de quistes, cirugía refractiva y miopía. Descuentos para nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos. Raíces, un proyecto del Grupo Constructor Social, formado para reactivar el Ecuador económicamente, desde los campos y los comerciantes en las ciudades con la insignia de socialmente justo, económicamente rentable, ambientalmente sustentable, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Raíces es la vinculación de todas las personas de raza, color, etnia, extracto social, discapacidades especiales, formando cadenas productivas, sostenibles, direccionado a un medio productivo, constantemente eliminando la competencia desleal, en donde el productor, agricultor, emprendedor sean reconocidos como empresarios y los comerciantes, transportistas, empacadores, estibadores como el eje del desarrollo de las ciudades. Una sociedad víctima del consumismo, de drogas, alcohol y muchos vicios, en la que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar y la unión hacia nuestros seres queridos. Si preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad, hablando de adicción. Buenas noches, nuevamente estamos en su programa Hablando de Adicciones, en las cuales Marcia nos estaba comentando los factores que hay en las drogas y en el alcohol. El primer factor era el factor individual, luego el factor familiar, luego el factor escolar. Nos habló también del factor común y ahora nos va a explicar qué es el factor social. Marcia, por favor, ¿nos puedes decir qué es el factor social? Con gusto. Bueno, se considera que algo muy importante dentro de las causas, ¿no? Donde para que haya el consumo de drogas, tanto en los barrios como en las escuelas, que ahora se ve mucho, es la falta de supervisión justamente del Estado, ¿no? Alrededor de las escuelas. En algún momento hubo una convención donde se decía que posiblemente una de las formas de poder ayudar a controlar el consumo de los niños era justamente identificando en las puertas de los colegios, había la posibilidad de tener personas que puedan controlar eso en las puertas, en la entrada y en la salida de los colegios. Entonces, justamente es la falta de control, tal vez policial y de autoridades. Pero también se sabe que en cada barrio o en la ciudad, generalmente siempre hay un barrio donde prevalece la venta, el expendio y ciertas zonas de las ciudades donde hay mucho más consumo, ¿no? Otra de las causas también que posiblemente lleva a mucha desesperación de las familias, de las personas, es la falta de empleo y también la cuestión del mismo consumo. Por ejemplo, la posibilidad de poder consumir
de poder consumir una persona es justamente el hecho de poder vender y quedarse con su dosis. Esa es una cosa muy común en las personas que consumen. Y también pocas oportunidades que tienen las personas de tener ciertas oportunidades para poder desarrollarse como personas, ¿no? Hay muy pocas oportunidades, la gente es como que se frustra mucho. Además, hay situaciones complejas dentro de la sociedad, hay conceptos tan equivocados en muchos casos, y justamente todas estas causas terminan en justamente deformando la personalidad y nos vamos haciendo personas agresivas, vamos siendo personas resentidas sociales, con conflictos internos y también externos hacia lo que nos rodea. Todas estas causas van formando personas adictas. Entonces, la tarea no es muy simple, la tarea en verdad no es muy simple. Yo siempre he dicho, no está en el hecho de ponernos a pelear contra el narcotráfico. El problema está en tener soluciones y tener en la parte educativa, por ejemplo, temas o asignaturas donde nos enseñen a ser personas exitosas. Y el éxito no está medido en la parte económica ni en la parte profesional. El éxito está medido en la parte de tener una vida plena, una vida de éxito personal. Cuando tu mente tiene equilibrio y tus emociones también están muy bien manejadas. A eso se llama éxito, no a la parte económica. Después de que todo eso está controlado y está equilibrado, ahí comienza la parte posiblemente de los triunfos económicos y triunfos académicos, ¿no? Porque cuando estás con una mente atormentada, con unas emociones que no has resuelto, con situaciones de resentimientos y falta de perdón, primero hacia uno mismo y después hacia los demás, yo pienso que es no tan provechoso ni tener éxito económico, ni tener éxito tal vez catedrático, cuando como persona no puedes saber ni quién eres. Ese es el peor problema. Eso. Marcia, y cuando uno dice no saber quién eres, creo que influye también en la personalidad. Y en este es donde se basa a los caracteres y también al temperamento de la persona, y se puede decir que afecta o no afecta al talento. Por favor, ¿me puedes explicar primero qué es personalidad y luego hablaríamos de del carácter y del talento, del carácter, talento y temperamento? Ya. La personalidad se dice que es la forma de ser de cada uno de nosotros. También la personalidad se refiere mucho a un todo, ¿no? Es a un todo, es completo. La personalidad es el reflejo de cómo una persona puede interactuar con los demás y cómo puede mostrarse esa persona ante los demás. Por ejemplo, cuando una personalidad refleja conductas positivas, se dice que pues, esa persona tiene una personalidad muy bien definida y muy bien formada, cuando los comportamientos y el actuar es el correcto. Porque generalmente, y todos sabemos, cuándo son los comportamientos negativos y cuándo son los comportamientos positivos. Eso sabemos todos. Pero la personalidad es eso, tener un comportamiento
adecuado ante vos mismo y ante los demás. No, eso quiere decir que tienes una vida más o menos equilibrada, no con problemas fuertes como puede ser una adicción o puede ser un comportamiento delincuencial. A eso se refiere, ¿no? Que si las personas no llegamos a tener ese equilibrio para tener una personalidad correcta, es porque justamente se deformó con los causales que te había dicho anteriormente en alguna etapa, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando la conducta de una persona muestra que su adaptación a su ambiente es buena, decimos que su personalidad está equilibrado y que se considera eficiente. Entonces, eso. Perdón un ratito. Ya. Mientras tanto, les voy a informar que a partir del día lunes hasta el día sábado estamos con los programas del Construyendo, del colectivo Grupo Constructor Social. Les cuento que el día lunes estamos hablando de salud con Mónica Arias. El martes con Yacuntur, turismo y deporte. El miércoles construyendo emprendimientos. Recuerden dar su corazoncito en Instagram, un me gusta en Facebook a los productos que a ustedes más les gusten y de pronto pueden llevarse un premio. También el día jueves estamos visitando a tu barrio, quien está, digámoslo, enfocado en recuperar las áreas verdes, el servicio social, fumigación, bueno, todo lo que sea con referente al barrio. El día viernes estamos hablando de adicciones, hoy. Y el día sábado, programa Su Cultura, Cultura con Altura. No se lo pierdan, mañana, excelente. Tenemos un invitado que les va a agradar. Bueno, Marcia, síguenos comentando. Listo. Se dice también que la clave para lograr una buena personalidad es la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones que se nos va a presentar en cada momento, ¿no? Día a día. Entonces, cuando nosotros sabemos actuar de la manera correcta para enfrentar y salir de una o tal situación, eso se considera que la personalidad está fuerte y tiene buenos cimientos de crecimiento para poder no desbaratarse, obviamente, porque hay que entender que las adicciones es debilidad, ¿no? Es tener miedo a enfrentar la realidad o es tener miedo a aceptar una realidad, ¿no? La vida misma en sí. Ese es uno de los también problemas de las personas que tienen adicciones. Es una situación de percepción que pueden ser para unas muy dolorosas y para otras no. Entonces, las partes de la personalidad son la parte adquirida que se refiere al carácter y la parte innata que se refiere a los temperamentos y a los talentos. Ahora, vamos a hacer una explicación de estas partes. La parte adquirida, que es el carácter, es el cúmulo de experiencias adquiridas al transcurso de nuestras vivencias. Entonces, las capacidades del carácter son, por ejemplo, la confianza, la autonomía, la iniciativa, la identidad, el compromiso, que son una de las capacidades que más podemos reconocer, ¿no? Son las que más estamos un poco más, son visibles. Porque, por ejemplo, al no tener confianza en uno mismo, no se puede tener confianza en los demás. Generalmente la inseguridad que el ser humano a veces tiene nos hace siempre estar pensando
y dudando de los demás. Cuando esa parte tenemos que ser claros y tenemos que estar seguros de que todos mis pensamientos, todos mis comportamientos y mis sentimientos son sanos, buenos y correctos. Cuando las personas pueden actuar de esa manera o sentir y pensar de esa manera, es mucho menos conflictivo el no creer en las personas. Se hace como menos conflictivo porque no tienes tantas dudas. Las dudas que posiblemente tienes del otro, en el otro, es porque tienes en ti. Eso se explica, es una de las explicaciones. Ahora, la parte innata es la parte que heredamos de nuestros padres y que obtenemos muchos factores genéticos, ¿no? Eso viene ya en la genética y que son los temperamentos y los talentos. Ahora, dentro de los temperamentos son hereditarios. Por ejemplo, es el temperamento agresivo, es el temperamento de ser una persona impulsiva, ¿no? Esos son los temperamentos que vienen por herencia. También la melancolía es uno de los temperamentos, la sensibilidad y también la sexualidad. Los talentos, y con esto termino esta clasificación. Los talentos son habilidades innatas desarrolladas. Esto es, por ejemplo, todos los artesanos, ¿no? Todas las personas, todos los artistas, es la parte del deporte, los atletas, es la parte intelectual, los escritores, los poetas, los que tienen ciertas capacidades que no todos tienen. Por ejemplo, la parte manual, la habilidad manual que tienen los artesanos, la parte sensorial también es muy importante. Esos son los talentos y habilidades. Hay personas que tienen mucha facilidad de hablar, por ejemplo. No, hay personas que tienen pánico escénico, entonces esa no tienen mucha la habilidad para poder estar al frente del público o poder expresar lo que se quiere. Y también la habilidad social. Ser comunicativo y tener amistades es una habilidad y es una habilidad que se desarrolla porque es innata. Solamente tenemos que buscar alguna habilidad para poder desarrollar y justamente poder hacer un mundo de cosas, ¿no? Como muchas lo hacemos en artesanías, en danza, en pintura, la parte artística en sí. Eso. Marcia, una pregunta así como volviéndonos unos pasitos atrás. Estabas hablándome, bueno, sobre la personalidad y en esta están los caracteres, el temperamento, los talentos, pero cuando se va formando una personalidad, ¿cuál de los factores que mencionaste, de los 5 factores que mencionaste, cuáles son los que más influyen en tener una personalidad? Bueno, por la experiencia y por los estudios que se han hecho, yo pienso que las más importantes son las individuales, ¿no? Que obviamente pueden venir con problemas genéticos, ¿no? Que posiblemente ya en la parte de la formación del bebé puede venir con problemas también. Pero la que más soporte da a una persona es la familia.
Yo pienso que no hay nada más grande que tener una familia equilibrada, una familia sana, una familia con amor. Yo creo que ese es el punto principal para poder hacer menos adictos a las drogas y al alcohol. Pienso que es una familia que se respeta, que se valora, que los progenitores están en la constante lucha, ¿no? De quererse equivocar menos para poder tener niños un poco más estables. La inestabilidad de las personas y de los niños es el que conlleva a muchas frustraciones y a muchas cosas que terminan justamente en escapes. Las adicciones son escapes. Ya, y sobre las capacidades del carácter, nos estabas diciendo que está el temperamento, los talentos y, las capacidades, las partes de la personalidad son las adquiridas, que es el carácter. Dentro del carácter está la confianza, no de la que te hablaba, está la autonomía. Sí. La autonomía, el poder decir, bueno, yo puedo hacer esto y yo hago esto porque necesito, porque me gusta, porque lo aprendí. ¿Por qué vienen los niños débiles, por ejemplo? ¿Por qué son los niños débiles o los jóvenes son débiles? Porque justamente es adquirida, es aprendida. Cuando un niño conoce a un papá que no trabaja, que no se preocupa mucho de su familia, que hace cosas indebidas, ¿qué es lo que hace el niño? Aprende. Entonces, ese aprendizaje, eso es lo que se adquiere, ¿no? Cuando no hay iniciativa de ninguna manera para poder tener una mejor economía o para poder tener otro tipo de trabajo, o la cabeza de familia está llorando, o sea, llorando sin tener una salida, no, la mamá llorando todo el tiempo. Entonces, ¿qué aprenden los niños? A ser personas débiles, sin un poquito de iniciativa y tampoco sin poder tomar las riendas y no tener la fortaleza suficiente para decir, no, pues yo no me puedo quedar llorando, ¿no? Yo tengo que salir adelante, no sé cómo, pero lo voy a intentar. Pero lamentablemente, como el carácter se adquiere, entonces hay mucha gente que crece así, aprendiendo lo negativo más que lo positivo, porque es una razón natural. Lo más fácil y lo negativo es cuando se aprende, ¿no? Lo que cuesta, entonces ahí es un poquito más difícil, cuesta esfuerzo aprender las cosas buenas y las cosas positivas. Pero Marcia, ahí dice que son causales de adicciones a las drogas y el alcohol los factores que tú mencionaste. ¿De qué manera pueden llegar a ser los causales tanto en la droga como en el alcohol? Por eso, los causales son individuales, familiares, comunitarios, ¿no es cierto? Sociales. Uh-huh. Yeah. Esta parte de la personalidad también son causales que te pueden llevar a una adicción. La parte individual, la parte familiar y todo eso. Todas las causales, cuando están mal ubicadas, no están desarrolladas bien, son causales para llevarte a una adicción. Por ejemplo, cuando los niños son expulsados de los colegios o son tratados como niños enfermos, que siempre están diciendo son hiperactivos y tienen déficit de atención y comienzan a ponerle ya, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Pero no se preguntan qué está pasando en su casa de ese niño.
Porque un niño que no tiene atención en una clase no es que tenga déficit de atención porque está mal o porque está enfermo, simplemente primero hay que preguntar, ¿no? Pero lamentablemente eso no se pregunta y hay que estar pendiente, de eso se refiere. Bien. Bueno, Marcia, muchas gracias. Me gustaría que cuando volvamos de una pausa, me comentes también cuáles son los temperamentos que puede llegar a tener estas personas que tú me comentas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos como siempre a agradecer a las radios que nos retransmiten, Radio Voces Milano en Italia, Radio Ayahuasca Internacional de España, Radio Son de Oriente de Ecuador, y Radio Poder Tropical de nuestro lindo Ecuador. Una pausa y ya volvemos. Adelante. ¿Te quedaste sin ingresar a la universidad pública y no tienes dinero para la privada? El colectivo Grupo Constructor Social te invita a participar en los cursos y capacitaciones y próximamente obtén el título de Tecnólogo en Desarrollo y Ejecución en Proyectos, avalados por una universidad del extranjero. Afíliate y sé uno de nuestros beneficiarios. Contactos al 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Radio Construyendo Emprendimientos realiza actividades conjuntas que incentivan a generar fuentes de empleo, desarrollando emprendimientos, fortaleciendo la unión familiar y el trabajo en equipo. Ven, presenta tu trabajo y expónlo al mundo. Los miércoles a las 19:30, un programa especial para el emprendedor. Construyendo Emprendimientos, un producto más del Grupo Constructor Social. Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo de drogas y alcohol y muchos vicios en las que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco, dinero y engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todo tipo de vicios y adicciones que consume a nuestra sociedad. Un producto más del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Buenas noches, seguimos aquí en su programa Hablando de Adicciones. Esta noche está con nosotros Marcia Cordero, quien nos está hablando sobre los factores de adicciones a drogas y alcohol. Bueno, Marcia, yo te dije una pregunta, ¿sí? Y en la cual me gustaría saber cuáles son los temperamentos que pueden mostrar las personas, ¿sí? Y también me gustaría que me expliques cuáles también pueden ser los talentos de las personas. Ya. Vamos a comenzar para que puedan entender globalmente, ¿sí? A ver, vamos a ver los beneficios de las capacidades del carácter. Estas tienen siempre vertientes positivas y vertientes negativas. Por ejemplo, la confianza es la capacidad de creer en uno mismo y en los demás, pero la confianza tiene dos vertientes. La vertiente positiva es el optimismo y la vertiente negativa es el pesimismo, que eso nos afecta muchísimo. La autonomía, ¿no? La autonomía
es la capacidad de carácter de auto valerse por sí mismo. La autonomía tiene vertiente positiva, que es el autocontrol, y la autosuficiencia, y tiene la vertiente negativa, que es la dependencia. Esto pasa muchísimo en las personas que tienen una autonomía baja. La identidad, por ejemplo, es la capacidad de carácter de ser uno mismo en todos los momentos, ¿no? La personalidad no cambia, ¿no? Por ejemplo, la vertiente positiva de tener una buena identidad es la entereza, ser una persona con entereza, ¿no? Que puede expresarse, puede actuar en cualquier momento y estado en que se encuentre. Y la vertiente negativa es no ser firme, ser cambiante en el pensamiento, en el sentimiento, en las decisiones, no estar seguro de lo que quiere, de lo que dice. Esa es una identidad que tiene una vertiente negativa. Dentro de los talentos, vamos a ver los talentos y los temperamentos. Por ejemplo, los temperamentos se manifiestan en la agresividad, es la tendencia innata a la acción dura, no, esa es la agresividad. La impulsividad es la tendencia de tomar acciones sin pensar. La mayoría de personas o muchas personas primero actuamos y después nos arrepentimos. No, esa es una gran falla que tienen las personas con los talentos, con los temperamentos. La irritabilidad, también la irritabilidad es un factor importante. Hay personas que todo el tiempo están irritables, todo el tiempo están enojados con sí mismos, enojados con los demás, irritados de la vida que les toca, y eso trae mucho conflicto y eso puede llevar también a un alto grado de depresivo, de inconformidad y de no querer saber nada de la vida. No, esos son factores que involucran mucho a las personas dentro de lo que son las adicciones. Y la melancolía, que es, yo pienso que la peor, ¿no? Es una tendencia de solo vivir en el pasado. Ese vivir en el pasado no nos hace bien. ¿Qué es lo que por ejemplo, las personas con una personalidad firme, qué hace? Comienza a vivir solamente el día. Claro que con metas y con sueños, ¿no? Sí son metas, pero las metas no pueden ser a largo plazo, porque a lo mejor no son alcanzables, digámoslo así. Entonces las personas también se ponen unas metas tan enormes, o sea, unos sueños tan enormes que posiblemente no son alcanzables, y que después viene la cuestión de la melancolía, de haber estado frustrado, de no haber logrado, de no haber conseguido. Entonces, lo que se recomienda siempre a las personas es que vivan hoy, ¿no? Y que lo vivan y disfruten de la mejor manera 24 horas, que son bastantes, pero hacerlo de la mejor manera. Esos son los temperamentos que más afectan a las personas y que posiblemente podría terminar en un consumo de drogas o de alcohol. Ya. ¿Cuántas, digámoslo así, puede haber diferencia de melancolías? ¿La diferencia en melancolías puede haber?
Por ejemplo, la melancolía se manifiesta en diferentes situaciones. Por ejemplo, puede ser el aislamiento social. La gente que tiene melancolía se aísla. Lo primero que hace es aislarse, se recrimina de las cosas que han pasado, que han ocurrido. No hay diferentes melancolías, lo que pasa es que hay diferentes situaciones que provocan la melancolía, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un matrimonio, pues, o sea, se termina, se rompe por A o B situaciones, justamente que se tiene un tiempo de melancolía, de tristeza, ¿no? Porque se pone a pensar en el pasado, en que me equivoqué, pero uno no piensa en el momento que se está equivocando, sino ya cuando se terminó, ¿no? Porque a veces nos invade el ego, nos invade el aprender a pedir perdón, disculpas, me equivoqué. Entonces, por ejemplo, en el caso de parejas, de matrimonio, que suele suceder muy seguido, ese es el problema. Entonces, uno se queda pensando melancólicamente y es un estado horrible porque sabe que se terminó, que ya no hay regreso, que no se dedicó a alimentar o la cuestión de no tener una buena comunicación. Entonces, cuando la gente pierde, tal cual es, hay una canción que dice, me dediqué a perderte, ¿no? ¿Se han oído esa canción? Me dediqué a perderte. Entonces son No, la verdad. los comportamientos que tenemos los seres humanos porque no nos interesamos en ser mejores personas. Y el objetivo para no destruirnos, no llegar a adicciones, no llegar a separaciones, a tener hijos fallidos posiblemente. Entonces, como no nos dedicamos a ser mejores personas, nos suceden un montón de situaciones que después tenemos que lamentar y muchas veces de una manera muy dura y muy cruel en lo que es adicciones y alcohol. Claro, sí, ¿no? Eso puede afectar demasiado a todos las personas que lleguen a una melancolía demasiado fuerte. Claro. Sí, Bueno, ¿no? Marcia, y también me puedes comentar sobre sobre los temperamentos estábamos hablando, ¿verdad? En base a esto de los temperamentos, también está la cuestión de, digámoslo así, la depresión, el estado depresivo. Bueno, sí, el estado depresivo es un estado mental, ¿no? También. Ahora se considera una enfermedad, ¿no? Pero porque después de la melancolía, de la tristeza, viene el estado depresivo profundo, que muchas veces, si no es controlado, justamente no es controlado ese estado mental, porque es un estado mental y emocional y es un estado de todo, justamente llegan a estados tan profundos de depresión que ahí viene también la cuestión de los suicidios, ¿no? Que en estas épocas, por ejemplo, de pandemia, han habido muchos suicidios de niños, de gente joven, de muchachos. Hay cifras más o menos altas, hay otras que no se saben mucho, no se dan a conocer, pero son los estados depresivos terribles de la gente, por ejemplo, que ha perdido sus trabajos. Ahora es la época más fuerte que yo sé que hay serios problemas depresivos y suicidios de muchas personas, pequeños, jóvenes y adultos. Hay que tener cuidado con eso. Ya. Bueno, ahora, en el ámbito escolar, ¿cómo los profesores pueden detectar
estar cuando los jóvenes están iniciando o ya están en ese mundo tanto de la droga como en el alcohol? Bueno, los primeros comportamientos, digámoslo así, de los niños y adolescentes, bueno, no niños, adolescentes, pero sí en esta década, por ejemplo, ya hay consumo de niños de 9 años, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil ya hay niños de 8 o 9 años que consumen la H y cada vez se va acortando la edad del consumo. Pero los primeros síntomas de un niño es, por ejemplo, un poco indisciplinado, un poco que no cumple las tareas, no, un poquito descuidado, triste, porque a los niños se les puede ver con claridad. Por ejemplo, lo que es cuestión notas, bajan mucho en aprovechamiento, comienzan a ser un poco complicados con los niños, con los compañeros, con los profesores también, hay ciertas actitudes, ¿no? Medio respondones, medio que ya no les va importando mucho. Ahí se puede considerar que no necesariamente esté consumiendo, pero sí comienzan a haber esos problemas y la única manera, por ejemplo, en los muchachos es comenzar a hacer pruebas, ¿no? Pruebas de laboratorio, de sangre, de orina, porque a veces los papás viven en un eterno desconocimiento, no saben qué es lo que está pasando con el niño, por ejemplo, comienzan a encerrarse mucho en sus cuartos, comienzan a tener un comportamiento que ya no es el mismo, ya no es igual, entonces ahí comienzan los conflictos y podría ser que ya esté en camino de, pero también se conoce que, por ejemplo, ahora los chicos salen, bueno, cuando asisten a clases van a comer papas, salchipapas, van a comer por ahí, pero se meten unas borracheras terribles, ¿no? Y regresan a la casa buenos y sanos. Entonces también hay unas prácticas bien complejas y los papás generalmente, como no están en la casa, están trabajando, entonces tampoco saben. Y esa es una razón fuerte en estos tiempos. Sí es fuerte en estos tiempos. Entonces, es el comportamiento. En la escuela, la baja de notas, un poquito ya malcriaditos en los colegios, y en la casa, pues un comportamiento que uno puede comenzar a ver, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando beben afuera, cuando beben con los amigos en la tarde y dicen, mami, me voy a quedar donde un amigo de tarde porque nos vamos a algún lugar y total, están bebiendo y llegan buenos y sanos en la noche, comienzan a haber estados depresivos de los chicos. O sea, físicamente, uno como mamá podría darse cuenta, ¿no?, del cambio, porque van habiendo comportamientos y estados de ánimo que no son iguales y hay que tener cuidado de eso, porque los niños comienzan a deprimirse, los jóvenes a deprimirse, pierden el apetito unos, cuando consumen drogas, hay unas drogas que dan hambre, hay otras que quitan el sueño, que quitan el hambre, entonces hay que estar pendientes de todas esas cosas que aparentemente, como la gente no sabe, como las personas no saben, entonces les llaman la edad del burro. He oído muchísimos años, toda la vida he oído que está en la edad del burro, pero bueno, puede ser un cambio, ¿no? Puede ser un cambio hormonal, puede ser un cambio, una etapa diferente de niño a adolescente y de adolescente a joven,
pero bueno, esos cambios me imagino que son naturales, ¿no? Como una mujer está embarazada, es un estado natural de una mujer, con ciertas molestias, pero bueno, es natural. Pero cuando comienzan a ver esos cambios bruscos, ahí hay que tener mucho cuidado y estar pendientes de lo que sucede, ¿no? Para evitar... Recomendación, más cuidado. Más cuidado en el... Más cuidado. O sea, yo pienso que las personas grandes tienen que ya comenzar a interesarse un poquito de cómo, de tener conocimiento. El problema es que no nos preocupamos mucho de tener conocimiento. Y la forma de pensar y la forma de actuar y la forma de vivir solamente se consigue con conocimiento, aprendiendo, preguntando, leyendo, preocupándose, ¿no? Pero si somos personas que no nos gusta aprender, no nos gusta leer, no nos gusta escuchar, no nos gusta nada, entonces es problema, es más difícil poder identificar. Marcia, ya estamos terminando el programa. ¿Ya? Es muy interesante todo lo que nos has contado. Me parece que la forma como nos estás explicando, por lo menos yo ya estoy aprendiendo un poco más sobre cómo puedo ver o cómo puedo ayudar a una persona, dado el caso que en mi vida te cruce una persona así. Ahora, Marcia, danos un mensaje, por favor, antes de terminar, te lo agradecería. Bueno, siempre mi mensaje es, primero, tienen que ver qué es lo que está pasando en sus familias, en sus hogares, con sus esposos y sus hijos. Después de poder identificar cuál es el conflicto, el problema, ¿no? Lo mejor es aceptar que hay un conflicto y un problema. Después de eso, con valentía, porque los seres humanos tenemos que ser valientes para poder aceptar una situación y también poder pedir ayuda. Entonces, eso es lo que podría decirles y lo que es conveniente para poder tener sociedades mejores y ciudadanos mejores. Eso. Claro. Bueno, Marcia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, viernes, hablando de adicciones. Y bueno, con ustedes tenemos una cita todos los días, de lunes a sábado, a las 19:30, en los programas del colectivo Grupo Constructor Social. El lunes, hablando de salud. El martes, Yacultura, turismo y deporte. El miércoles, construyendo emprendimientos. No olvides darle su corazón, un me gusta al emprendimiento que más te llame la atención y de pronto puedes llevártelo. Tienes un premio. No olvides participar. El jueves, visitando tu barrio. El viernes, hoy, hablando de adicciones. Y mañana, sábado, les tengo una sorpresa a las personas que nos están escuchando. No te lo pierdas. Está el grupo Esto es Eso. No te lo pierdas conmigo. Ustedes, nosotros, tenemos la cita con Esto es Eso. Mañana, sábado, a las 19:30. Y vamos a agradecer como siempre a las radios que nos retransmiten. Radio Voces Milano en Italia. Radio Ayahuasca Internacional de España. Radio Son de Oriente de Ecuador y Radio Poder Tropical de nuestro lindo Ecuador. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Isis. De nada, Marcia. Un gusto. Chao. Del día, Misión Milagros, para descuentos en consultas oftalmológicas, optometrías, operaciones de catarata, tirisión, tumores oculares, cirugía de quistes, cirugía refractiva y miopía. Descuentos para nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos.
Raíces, un proyecto del Grupo Constructor Social, formado para reactivar el Ecuador económicamente, desde los campos y los comerciantes en las ciudades con la insignia de socialmente justo, económicamente rentable, ambientalmente sustentable, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Raíces es la vinculación de todas las personas de raza, color, etnia, extracto social, discapacidades especiales, formando cadenas productivas, sostenibles, direccionado a un medio productivo constantemente eliminando la competencia desleal, en donde el productor, agricultor, emprendedor sean reconocidos como empresarios y los comerciantes, transportistas, empacadores, estibadores como el eje del desarrollo de las ciudades. Vivimos en una sociedad víctima del consumismo, de drogas, alcohol y muchos vicios, en la que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar y la unión hacia nuestros seres queridos. Y preferimos drogas, fiestas, alcohol